No fue amor. No. No cuando se permite que la mentira crezca como una enredadera alrededor del alma. No cuando el respeto es sustituido por diplomacia y la ternura por indiferencia. Durante años creí que nuestro vínculo era fuerte porque resistíamos, juntos las tormentas. Pero la verdad es que yo resistía sola. Me aferraba a una imagen, a una ilusión cuidadosamente construida. Él era el emperador. Yo era su consorte. Juntos representábamos la perfección, pero la perfección era una máscara que ocultaba la distancia que nunca supe leer. Me acostumbré a los silencios, a justificar cada ausencia, cada mirada perdida, cada palabra a medias, porque era más fácil fingir que todo estaba bien, que enfrentar lo evidente. No era amor, era deber. Era rutina. Era lo que se esperaba de nosotros. Y el día que esa estructura se vino abajo, no fue por una traición repentina. Fue porque, finalmente, se dejó de fingir. Ese matrimonio no se derrumbó por una amante. Se derrumbó por la acumulación de renuncias silenciosas, de verdades no dichas, de gestos vacíos. Cuando me pidió el divorcio, no fue solo un golpe al corazón. Fue el reconocimiento de que todo había sido una negociación de poder. Yo entregué amor, él buscaba control, y cuando ya no necesitaba lo que yo ofrecía, simplemente me dejó a un lado. Ahora lo sé. Lo que se rompió ese día no era el amor, era el pacto, el equilibrio, la mentira. Y aunque dolió, también fue liberador, porque por primera vez pude ver las cosas como eran, y empecé a verme a mí misma, no como la esposa, sino como la mujer que sobrevivió a la caída. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que estaba al otro lado. No porque estuviera rota, sino porque por fin estaba despierta. Durante tanto tiempo había encarnado un papel, la esposa ideal, la emperatriz ejemplar, la figura sin fallas, sin quejas, sin voz propia. Era una estatua cubierta de oro, admirada por todos, escuchada por nadie. Pero el oro se agrieta cuando lo atraviesa el dolor, y bajo la capa brillante, descubrí que había carne, heridas, fuego. Había vivido para otros, para el imperio, para su aprobación, para demostrar que era digna. Pero, ¿digna de qué? ¿De ser ignorada? ¿De ser usada como moneda en los juegos de poder? ¿De ver cómo otra tomaba mi lugar mientras yo mantenía la sonrisa intacta? El día que firmé ese papel no fue una derrota. Fue el final de la mentira más grande, que mi valor dependía de estar a su lado. Descubrí que no necesito una corona impuesta. No necesito ser validada por su amor, porque su amor nunca fue mío. Solo fue un acuerdo disfrazado de afecto. Empecé a hablar en voz alta lo que antes susurraba en mi mente. Empecé a respirar sin miedo, a caminar sin encorvarme para complacer, y en ese espejo, una nueva mujer empezó a surgir. Una mujer que no necesitaba un trono compartido, sino un destino propio. Fui educada para ser la sombra de un hombre, pero ahora quería aprender a ser mi propia luz. Ya no me importaba lo que sus ministros pensaran. Ya no me dolía el juicio del pueblo. Yo ya no pertenecía a ese palacio. Yo ya no era de nadie. Era mía. Y eso era solo el principio. El mundo fuera del palacio era distinto, más crudo, más real, pero también más libre. No había asistentes susurrando detrás de las cortinas. No había ojos vigilando cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Solo el sonido del viento y mi propia respiración. Tuve miedo. Por supuesto que lo tuve. Había vivido tanto tiempo bajo reglas impuestas que no sabía caminar sin ellas. Pero ese miedo no era mi enemigo. Era la señal de que estaba viva. Por primera vez tomaba decisiones que no buscaban agradar. Decisiones que no seguían el protocolo, ni los deseos de un emperador, ni las expectativas de una corte. Tomaba decisiones por mí. Descubrí que no sabía muchas cosas. ¿Cómo vivir sin deberle todo a una figura masculina? ¿Cómo confiar en mis propios pensamientos, sin pedir aprobación? ¿Cómo enfrentar el rechazo sin convertirlo en vergüenza? Pero aprendí, paso a paso, caída tras caída, silencio tras silencio, y cuanto más avanzaba, más entendía que no estaba sola. Que había ojos que me miraban, no con lástima, sino con admiración silenciosa. Gente que,
Quizás también vivía en estructuras rotas, en jaulas invisibles, y que al verme caminar hacia adelante, sin perder la cabeza, se animaban a moverse también. No era un ejemplo. Era una herida caminando. Pero era una herida que se negaba a morir. Y en ese andar, encontré algo que no esperaba. Una carta. Una oferta. Un nuevo principio disfrazado de cortesía diplomática. Un nombre escrito con tinta firme. Un nombre que cambiaría todo. Y así, sin buscarlo, mi historia comenzó otra vez. La carta no era extensa, pero cada palabra estaba cuidadosamente elegida, como si supiera lo que necesitaba escuchar sin siquiera conocerme. Decía que no todas las coronas pesan igual, que algunas no oprimen, sino que liberan, que una mujer que ha sido traicionada no es menos digna, sino más sabia. Lo leí 3 veces, no porque dudara, sino porque quería memorizarlo. Quería guardar esa voz desconocida que me hablaba sin juicio, sin exigencias, sin sombra. Me ofrecían un lugar en una tierra lejana, una oportunidad para volver a empezar, para reconstruir, no lo que fui, sino lo que aún podía ser. No respondí de inmediato, no por falta de decisión, sino porque por primera vez tenía el privilegio de elegir, de pensar, de respirar. Me senté junto a la ventana de una habitación que ya no sentía mía. Miré el cielo, y sentí que ese cielo, el mismo de toda mi vida, ya no me pertenecía, porque ya no quería ser la mujer que esperaba, ni la que aguantaba, ni la que justificaba. Quería ser la que abría las alas, aunque doliera, la que decía que no, aunque temblara, la que miraba al frente, incluso si todos esperaban que bajara la cabeza. Tomé la pluma, escribí una sola frase, acepto su oferta, y con esa tinta, no firmé un escape, firmé mi regreso a mí. Si esta historia también es tu reflejo, deja tu me gusta. No estás sola, no estás solo. Seguimos caminando juntos. Los días siguientes fueron una danza silenciosa de preparativos, pero no eran los sirvientes quienes empacaban esta vez, era yo. Doblaba cada prenda con la calma de quien se despide. No de un lugar, sino de una versión rota de sí misma. No llevaba mucho, solo lo necesario, lo imprescindible, mi dignidad, mi silencio, mi fuerza. No avisé a nadie, no merecían mis explicaciones, porque quienes callaron mientras me desmoronaba no tenían derecho a mis palabras ahora que me reconstruía. Caminar por los pasillos fue extraño, ya no dolía, no más. Era como si todo ese mundo que un día me definió ahora fuera solo el eco de lo que fui. Los retratos, las columnas, los jardines, todo estaba igual, pero yo ya no era la misma. No lloré, ni una sola lágrima, porque entendí que no todo lo que duele merece duelo, y que hay pérdidas que, en el fondo, son liberaciones disfrazadas. Cuando la puerta principal se cerró tras de mí, no miré atrás, no por orgullo, sino porque adelante había algo nuevo, y yo había elegido vivir. Lo que venía no sería fácil, lo sabía, pero tampoco lo fue quedarme donde no me amaban. Y si iba a sufrir, al menos ahora sería por mis propios pasos, no por los de otros. La mujer que salió de ese palacio no era una víctima, era una sobreviviente, y más que eso, era una emperatriz sin reino, pero con destino. Me recibieron con respeto, no con flores ni con pompas falsas, con respeto. Y eso, para mí, ya era suficiente, porque no buscaba halagos, buscaba tierra. Firme. Mi nuevo hogar no tenía muros dorados. No había salones que brillaran ni tronos cubiertos de joyas, pero tenía algo mucho más valioso: silencio, cielo abierto y libertad. Me dieron un lugar para quedarme, un espacio para respirar, y por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo. No soñé con el pasado, ni con traiciones. Soñé conmigo, con mi voz, con mi nueva historia. Y al despertar, supe que ese capítulo estaba cerrado. No olvidado, pero cerrado, porque no se trata de borrar lo vivido, sino de escribir por encima, con tinta firme, con manos que tiemblan, pero no se rinden. Mi historia ya no era la de una mujer abandonada, era la de una mujer que eligió levantarse. Y en ese país lejano, al otro lado del orgullo y del desamor, empezaría lo impensado. Un nuevo vínculo, un nuevo riesgo.
un nuevo corazón. Esta vez, no ofrecería mi alma para que la pisaran. La ofrecería a quien supiera sostenerla. Y si volvía a amar, sería con todo, pero jamás, jamás desde la necesidad, solo desde la plenitud. Porque quien ha perdido todo sabe exactamente lo que merece. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete, dale me gusta, comparte con quienes necesitan recordar que caer no es el final, es el inicio de algo más fuerte.